Hola, bienvenidos a este emocionante recorrido por uno de los lugares más fascinantes de la Ciudad de México, el Castillo de Chapultepec. En la hermosa Ciudad de México, hay un lugar lleno de historia, cultura y maravillas que te dejarán sin aliento. Comencemos. El Castillo de Chapultepec es uno de los lugares más emblemáticos de la Ciudad de México y un tesoro cultural e histórico de México. Situado en la cima del Cerro de Chapultepec, este castillo no solo ofrece vistas impresionantes de la ciudad, sino que también guarda en sus muros siglos de historia, cultura y leyendas. Desde su construcción en el siglo XVIII hasta su actual función como el Museo Nacional de Historia, el Castillo de Chapultepec ha sido testigo de eventos cruciales en la historia de México y ha albergado a figuras importantes de diferentes épocas. En este video, te llevaremos en un recorrido por la fascinante historia del Castillo de Chapultepec, exploraremos sus múltiples usos a lo largo de los años y descubriremos datos curiosos y misterios que han capturado la imaginación de muchas generaciones. Prepárate para sumergirte en una narrativa que mezcla historia, arquitectura y leyendas en un lugar que es mucho más que un simple monumento. Es un símbolo vivo de la identidad y el patrimonio mexicano. El Castillo de Chapultepec comenzó a construirse en 1785, durante el periodo del Virreinato de la Nueva España. El virrey Bernardo de Gálvez fue quien ordenó la edificación del castillo en el Cerro de Chapultepec, un lugar considerado sagrado por los mexicas y que ya albergaba una rica historia prehispánica. La construcción tenía como objetivo inicial servir como una casa de verano para los virreyes y ofrecer un lugar de descanso alejado del bullicio de la ciudad. La elección del Cerro de Chapultepec no fue al azar. Este lugar, conocido como el Cerro del Chapulín, tenía un significado espiritual y estratégico para los pueblos indígenas de la región. Además de su belleza natural y su posición elevada, el cerro ofrecía una ubicación privilegiada para la construcción de un palacio que simbolizara el poder y la grandeza del virreinato. El diseño del castillo estuvo a cargo del arquitecto Francisco Vanvitelli, un ingeniero militar español, quien combinó elementos de la arquitectura europea con influencias locales. Sin embargo, la construcción se vio interrumpida en varias ocasiones debido a problemas financieros y cambios en la administración virreinal. A pesar de estas dificultades, el castillo fue completado en gran medida para finales del siglo XVIII, aunque sin alcanzar la grandiosidad inicialmente planeada. En el siglo XIX, el Castillo de Chapultepec pasó a desempeñar un papel importante en la historia militar de México. En 1833, el edificio fue convertido en la sede del Colegio Militar, una institución clave para la formación de los oficiales del ejército mexicano. Este periodo marcó el inicio de una era en la que el castillo se convirtió en un símbolo de la defensa nacional y la educación militar. Uno de los eventos más significativos en la historia del Castillo de Chapultepec fue la Batalla de Chapultepec, librada en 1847 durante la intervención estadounidense en México. En esta batalla, un grupo de jóvenes cadetes, conocidos como los Niños Héroes, defendieron valientemente el castillo contra las fuerzas invasoras. Su heroísmo y sacrificio se convirtieron en una leyenda nacional y un símbolo de patriotismo en la historia de México. En 1864, el castillo adquirió una nueva dimensión cuando fue elegido como la residencia imperial de Maximiliano I de México y su esposa, la emperatriz Carlota. El emperador, impresionado por la belleza y la ubicación del castillo, decidió transformarlo en un palacio digno de la monarquía. Bajo su dirección, se llevaron a cabo extensas remodelaciones y mejoras, incluyendo la creación de jardines de estilo europeo y la decoración interior con lujosos muebles y obras de arte. Maximiliano contrató a arquitectos y jardineros europeos para que trabajaran en la remodelación del castillo, lo que resultó en la creación de la famosa terraza con vistas panorámicas de la ciudad. Esta terraza, con su diseño elegante y su vista inigualable, se convirtió en uno de los puntos más icónicos del castillo. Además, la pareja imperial introdujo una serie de innovaciones tecnológicas y culturales, como la instalación de un sistema de agua potable y la promoción de eventos artísticos y sociales. Después de la caída del imperio de Maximiliano y el establecimiento de la República, el Castillo de Chapultepec continuó siendo una residencia oficial, esta vez para los presidentes de México. Desde 1884 hasta 1939, el castillo fue la residencia oficial de los presidentes mexicanos, quienes vivieron y trabajaron en sus majestuosos salones y jardines. Uno de los presidentes más destacados que habitó el castillo fue Porfirio Díaz, quien utilizó la residencia para llevar a cabo numerosas reformas y embellecimientos. Bajo su administración, el castillo se convirtió en un símbolo del poder y la estabilidad del gobierno, y fue el escenario de numerosos eventos oficiales y recepciones diplomáticas. En 1939, el presidente Lázaro Cárdenas decidió trasladar la residencia presidencial a Los Pinos, un lugar más modesto y cercano al centro de la ciudad.
Este cambio marcó el final de una era en la que el castillo había sido el epicentro del poder político en México. Posteriormente, en 1944, el Castillo de Chapultepec fue transformado en el Museo Nacional de Historia, una institución dedicada a preservar y exhibir la rica historia y cultura de México. El Museo Nacional de Historia alberga una vasta colección de artefactos y obras de arte que abarcan desde la época prehispánica hasta el siglo XX. Sus exposiciones incluyen piezas arqueológicas, pinturas, esculturas, documentos históricos y objetos personales de figuras importantes en la historia de México. El museo también ofrece una visión detallada de la vida en el castillo durante su tiempo como residencia imperial y presidencial, con salas recreadas que muestran cómo era la vida cotidiana en esas épocas. El castillo de Chapultepec es un ejemplo impresionante de la arquitectura neoclásica y barroca, con una mezcla de influencias europeas y elementos locales. Su diseño refleja la evolución de los estilos arquitectónicos a lo largo de los siglos y la influencia de los diferentes ocupantes del castillo. La estructura original del castillo, construida durante el periodo virreinal, presentaba una combinación de elementos neoclásicos, como columnas y frontones, con detalles barrocos en su ornamentación. Esta mezcla de estilos reflejaba la transición entre las tradiciones arquitectónicas españolas y las nuevas tendencias que llegaban de Europa. Durante el periodo de Maximiliano y Carlota, el castillo experimentó una importante transformación con la incorporación de elementos de estilo renacentista y gótico. Los arquitectos europeos contratados por el emperador introdujeron detalles decorativos como arcos ojivales, vitrales y molduras elaboradas, que añadieron un toque de elegancia y sofisticación al edificio. Una de las características más distintivas del castillo es su impresionante terraza, que ofrece vistas panorámicas de la Ciudad de México y del bosque de Chapultepec. La terraza, con su diseño simétrico y sus jardines bien cuidados, es un ejemplo destacado de la influencia del paisajismo europeo en el diseño del castillo. Además, la terraza se ha convertido en un lugar emblemático para los visitantes, que pueden disfrutar de la belleza del paisaje mientras exploran la rica historia del castillo. El interior del castillo de Chapultepec es igual de impresionante que su exterior, con una rica decoración que refleja la opulencia y el gusto refinado de sus antiguos residentes. Los salones del castillo están adornados con una combinación de muebles antiguos, obras de arte y elementos decorativos que narra la historia de las diferentes épocas y ocupantes del castillo. Una de las salas más destacadas es el Salón de Embajadores, un espacio magnífico que fue utilizado para recibir a dignatarios y figuras importantes de todo el mundo. La sala está decorada con muebles de estilo europeo, tapices finos y retratos de figuras históricas, que crean una atmósfera de elegancia y formalidad. Otro espacio notable es la capilla, un lugar de devoción privada que fue utilizado por los residentes del castillo para sus actividades religiosas. La capilla está decorada con frescos y vitrales que representan escenas religiosas y cuenta con un altar de estilo barroco que añade un toque de solemnidad al ambiente. Los dormitorios del castillo, incluyendo la recámara de Maximiliano y Carlota, están amueblados con camas y muebles de época, que ofrecen una visión íntima de la vida cotidiana de los ocupantes del castillo. Estas habitaciones están decoradas con detalles personales, como retratos familiares y objetos personales, que ayudan a humanizar a las figuras históricas que habitaron el castillo. Además de las salas y habitaciones, el castillo cuenta con una serie de galerías y pasillos que exhiben una impresionante colección de arte y artefactos históricos. Los murales de artistas famosos como Juan Oberman y José Clemente Orozco adornan las paredes, narrando historias y eventos significativos de la historia de México. Estos murales no solo son una muestra del talento artístico mexicano, sino que también ofrecen una ventana visual a los momentos más cruciales de la historia nacional. El Salón de Gobelinos es otra de las joyas del castillo, decorado con tapices finos que fueron traídos desde Europa. Estos tapices, con sus intrincados diseños y colores vibrantes, cuentan historias mitológicas y escenas pastorales que reflejan el gusto refinado de la corte imperial. La presencia de estos tapices en el castillo es un testimonio de la conexión entre México y las tradiciones artísticas europeas durante el siglo XIX. Otra característica destacada es la biblioteca del castillo, que alberga una colección invaluable de libros antiguos, documentos históricos y manuscritos. Esta biblioteca no solo es un recurso para la investigación y la educación, sino que también es un reflejo del compromiso de los residentes del castillo con el conocimiento y la cultura. La decoración de la biblioteca, con sus estanterías de madera oscura y sus lámparas de época, crea una atmósfera de introspección y aprendizaje. Los jardines interiores del castillo son igualmente impresionantes. Diseñados siguiendo los principios del paisajismo europeo, estos jardines cuentan con fuentes, estatuas y senderos bien cuidados que ofrecen un espacio de tranquilidad y belleza.
Estos jardines no solo servían como lugar de recreo para los residentes del castillo, sino que también eran utilizados para eventos sociales y ceremonias oficiales. Uno de los aspectos más emblemáticos del castillo de Chapultepec es su terraza. Esta terraza ofrece una vista panorámica de la Ciudad de México, que se extiende hasta el horizonte y abarca tanto el paisaje urbano como el bosque de Chapultepec. La vista desde la terraza es simplemente espectacular, y ha sido un punto de inspiración para artistas, poetas y visitantes de todo el mundo. La terraza fue cuidadosamente diseñada para aprovechar al máximo la posición elevada del castillo. Su disposición simétrica y sus jardines bien cuidados reflejan la influencia del paisajismo europeo, y crean un espacio que invita a la reflexión y la admiración del paisaje circundante. Los bancos y las pérgolas de la terraza ofrecen lugares perfectos para sentarse y contemplar la belleza natural y urbana de la Ciudad de México. Durante el periodo de Maximiliano y Carlota, la terraza era un lugar de gran actividad social. La pareja imperial organizaba numerosas recepciones y eventos en la terraza, que se convirtió en un punto de encuentro para la élite social y política de la época. Las fiestas y eventos en la terraza eran conocidas por su elegancia y sofisticación, y contribuían a la reputación del castillo como un centro de la vida social y cultural en México. Hoy en día, la terraza sigue siendo uno de los puntos más visitados del castillo. Los turistas y locales acuden a la terraza para disfrutar de la vista y para captar la majestuosidad del paisaje. Además, la terraza es un lugar ideal para la fotografía, ya que ofrece un escenario inigualable para capturar la belleza y la grandeza del castillo de Chapultepec. La batalla de Chapultepec, que tuvo lugar en septiembre de 1847 durante la intervención estadounidense en México, es uno de los eventos más significativos en la historia del castillo. Esta batalla es recordada por la heroica defensa llevada a cabo por los cadetes del Colegio Militar, quienes se enfrentaron a las fuerzas invasoras estadounidenses en un intento desesperado por proteger el castillo y la soberanía de su país. Los niños héroes, como se les conoce popularmente, eran un grupo de jóvenes cadetes que lucharon valientemente contra los invasores a pesar de estar en desventaja numérica y de equipamiento. La leyenda cuenta que uno de los cadetes, Juan Escutia, se envolvió en la bandera mexicana y se lanzó desde el castillo para evitar que el emblema nacional cayera en manos enemigas. Este acto de sacrificio y valentía se ha convertido en un símbolo de patriotismo y ha sido conmemorado en numerosos monumentos y ceremonias en México. La batalla terminó con la captura del castillo por parte de las fuerzas estadounidenses, lo que marcó un punto de inflexión en la guerra y condujo a la ocupación de la Ciudad de México. A pesar de la derrota, la resistencia de los cadetes se ha mantenido como un ejemplo de coraje y dedicación a la patria, y la memoria de los niños héroes sigue viva en la conciencia nacional de México. La intervención francesa en México, que comenzó en 1861, llevó a la instauración del Segundo Imperio Mexicano bajo el reinado de Maximiliano. El castillo de Chapultepec se convirtió en la residencia oficial del emperador y su esposa, la emperatriz Carlota, y fue testigo de una serie de reformas y eventos que marcaron esta controvertida y breve etapa en la historia de México. Maximiliano, un archiduque austriaco, fue invitado a México por un grupo de conservadores mexicanos que buscaban establecer una monarquía para estabilizar el país. Al aceptar la corona, Maximiliano se comprometió a gobernar con una visión liberal y progresista, lo que le llevó a implementar una serie de reformas sociales y políticas. Sin embargo, su gobierno se vio constantemente amenazado por la resistencia republicana liderada por Benito Juárez y por la falta de apoyo de las potencias europeas. El castillo fue remodelado y decorado para reflejar la grandeza y el prestigio del nuevo régimen imperial. La pareja imperial contrató a arquitectos y artistas europeos para embellecer el castillo y convertirlo en un símbolo de la nueva monarquía. A pesar de sus esfuerzos, el reinado de Maximiliano fue breve, y en 1867 fue derrocado y ejecutado por las fuerzas republicanas, marcando el fin del Segundo Imperio Mexicano y el regreso de la República. La estancia de Maximiliano y Carlota en el castillo dejó una huella duradera en su historia y en la cultura mexicana. Su trágico destino y su visión de un México moderno y progresista han sido objeto de numerosos estudios históricos y han inspirado a escritores, artistas y cineastas a lo largo de los años. El castillo de Chapultepec ha sido una fuente de inspiración para numerosos artistas y escritores, quienes han encontrado en su historia y su majestuosidad un tema fascinante para sus obras. La impresionante arquitectura del castillo, sus ricos interiores y su historia cargada de eventos dramáticos han servido como telón de fondo para una amplia variedad de obras de arte, literatura y cine. En la literatura, el castillo ha aparecido en diversas novelas y poemas que exploran su historia y sus leyendas. La figura de Maximiliano y Carlota, en particular, ha sido un tema recurrente en la literatura mexicana, con numerosas obras que relatan su vida en el castillo y su trágico destino.
La novela Noticias del Imperio, de Fernando del Paso, es un ejemplo destacado de cómo el castillo ha sido utilizado para narrar la compleja historia de México y sus conflictos políticos. En el arte, el castillo ha sido retratado en pinturas y dibujos que capturan su belleza y su majestuosidad. Artistas como José María Velasco y Diego Rivera han incluido el castillo en sus obras, utilizando su imagen para representar la historia y la cultura de México. Los murales de Diego Rivera en el Palacio Nacional, que incluyen escenas de la historia de México, también hacen referencia al castillo y su papel en la historia del país. En el cine, el castillo ha sido el escenario de numerosas películas y documentales que exploran su historia y su impacto en la cultura mexicana. Películas como El Castillo de la Pureza y Maximiliano y Carlota han utilizado el castillo como telón de fondo para narrar historias que capturan la esencia de su legado histórico y cultural. Una de las leyendas más intrigantes y persistentes asociadas con el castillo de Chapultepec es la del fantasma de la emperatriz Carlota. Según la leyenda, el espíritu de la emperatriz sigue rondando los pasillos del castillo, lamentando la caída del imperio y su trágico destino. Carlota, tras la ejecución de su esposo Maximiliano, regresó a Europa donde sufrió un colapso mental y pasó el resto de su vida en reclusión. Se dice que su espíritu nunca encontró paz y que su amor por el castillo y su vida en México la mantienen ligada a este lugar. Los relatos de apariciones y sonidos inexplicables han sido reportados por visitantes y empleados del castillo, quienes afirman haber visto la figura de una mujer vestida de blanco que deambula por los salones y jardines. Esta leyenda ha capturado la imaginación de muchos y ha contribuido a la fascinación que rodea al castillo. Aunque no hay pruebas científicas de la existencia del fantasma, la historia de Carlota y su trágico destino añaden una dimensión mística y romántica a la ya rica historia del castillo de Chapultepec. El castillo de Chapultepec no solo es un lugar de interés histórico y cultural, sino que también es un espacio activo donde se llevan a cabo numerosos eventos y celebraciones. El castillo y sus jardines son el escenario de exposiciones, conciertos y ceremonias que atraen a miles de visitantes cada año. El Día de la Independencia de México, el 16 de septiembre, es una de las fechas más importantes en las que el castillo desempeña un papel central. Las celebraciones incluyen desfiles, actos oficiales y fuegos artificiales que iluminan el castillo y sus alrededores. El castillo también es un lugar popular para la realización de bodas y eventos privados, aprovechando su belleza y su ambiente histórico. Además, el Museo Nacional de Historia organiza exposiciones temporales y actividades educativas que permiten a los visitantes explorar diferentes aspectos de la historia de México. Estas actividades incluyen talleres, visitas guiadas y conferencias que enriquecen la experiencia de los visitantes y fomentan el interés por la historia y la cultura del país. El Castillo de Chapultepec alberga actualmente el Museo Nacional de Historia, una institución dedicada a preservar y exhibir la rica historia de México. El museo cuenta con una colección impresionante de más de 80,000 objetos que abarcan desde la época prehispánica hasta el siglo XX. Estas colecciones incluyen artefactos arqueológicos, pinturas, esculturas, documentos históricos y objetos personales de figuras importantes en la historia de México. El museo está dividido en varias secciones que permiten a los visitantes explorar diferentes aspectos de la historia y la cultura de México. La sección de historia prehispánica ofrece una visión detallada de las civilizaciones antiguas que habitaron el territorio mexicano, con exhibiciones de artefactos y arte que reflejan la riqueza cultural de estas sociedades. La sección de historia colonial explora el periodo de la Nueva España, con exhibiciones que muestran la vida cotidiana, la religión y la economía de la época. Los visitantes pueden ver objetos como mobiliario colonial, textiles y documentos que narran la historia de la colonización y la vida en el virreinato. La sección de historia moderna y contemporánea cubre la independencia de México, la reforma y la revolución, y ofrece una visión detallada de los eventos y figuras clave que han dado forma a la nación moderna. Las exhibiciones incluyen retratos de líderes revolucionarios, armas y uniformes de la época, y documentos históricos que narran la lucha por la independencia y la construcción de la nación mexicana. El museo también cuenta con una serie de exposiciones temporales que abordan temas específicos de la historia y la cultura de México. Estas exposiciones cambian regularmente y ofrecen a los visitantes la oportunidad de explorar nuevos aspectos de la historia y la cultura del país. El Castillo de Chapultepec está ubicado en el corazón del Bosque de Chapultepec, uno de los parques urbanos más grandes y antiguos de América Latina. Este parque, que cubre más de 686 hectáreas, es un espacio verde vital para la Ciudad de México y ofrece una amplia variedad de actividades recreativas y culturales para los visitantes. El bosque es el hogar de varios museos importantes además del Castillo de Chapultepec, como el Museo Nacional de Antropología, el Museo de Arte Moderno y el Museo Tamayo.
Estos museos ofrecen una rica variedad de exhibiciones que abarcan desde la arqueología y la historia hasta el arte contemporáneo, y son una visita obligada para cualquier amante de la cultura que visite la Ciudad de México. El bosque de Chapultepec también cuenta con varios lagos, senderos para caminar y correr, áreas de picnic y espacios recreativos. Es un lugar popular para actividades al aire libre, como paseos en bote, ciclismo y caminatas. Además, el bosque alberga una rica biodiversidad, incluyendo numerosas especies de aves y plantas, lo que lo convierte en un oasis natural en medio de la bulliciosa ciudad. El Jardín Botánico, ubicado en el bosque, es un espacio dedicado a la conservación y exhibición de la flora nativa de México. Este jardín ofrece una oportunidad única para explorar la diversidad botánica del país y aprender sobre las plantas y su importancia ecológica y cultural. El bosque de Chapultepec también es un lugar de importancia histórica y cultural. En sus terrenos se encuentran varios monumentos y estatuas que conmemoran eventos y figuras importantes de la historia de México, como el Monumento a los Niños Héroes y la Fuente de Nezahualcóyotl. Estos monumentos ofrecen a los visitantes la oportunidad de reflexionar sobre la rica historia del país mientras disfrutan de la belleza natural del bosque. El Castillo de Chapultepec sigue siendo un símbolo importante de la historia y la cultura de México, y su futuro como museo y espacio cultural está asegurado. Las autoridades y las organizaciones culturales continúan trabajando para preservar y restaurar el castillo, asegurando que las futuras generaciones puedan disfrutar de su riqueza histórica y arquitectónica. Proyectos de restauración recientes han incluido la renovación de los jardines y la terraza, la restauración de los murales y las pinturas, y la mejora de las instalaciones del museo. Estos proyectos buscan no solo preservar el castillo, sino también mejorar la experiencia de los visitantes, ofreciendo nuevas exhibiciones y actividades educativas que enriquecen la comprensión de la historia y la cultura de México. El Castillo de Chapultepec también sigue siendo un importante centro de investigación y educación. El museo colabora con universidades y organizaciones culturales para llevar a cabo investigaciones sobre la historia y la conservación del castillo y sus colecciones. Estos esfuerzos ayudan a garantizar que el castillo continúe siendo una fuente de conocimiento y un recurso valioso para la educación y la investigación en México. Además, el castillo sigue desempeñando un papel activo en la vida cultural de la Ciudad de México. Con sus eventos y exposiciones, el castillo atrae a miles de visitantes cada año y continúa siendo un punto de encuentro para la comunidad local y los turistas. Su papel como un espacio para la cultura, la educación y la recreación asegura que el Castillo de Chapultepec siga siendo un símbolo vivo de la identidad y el patrimonio de México. El Castillo de Chapultepec es mucho más que un simple monumento. Es un testimonio vivo de la rica y compleja historia de México. Desde sus orígenes como casa de verano para los virreyes hasta su transformación en residencia imperial y, finalmente, en Museo Nacional, el castillo ha sido testigo de algunos de los eventos más importantes en la historia del país. Cada rincón del castillo cuenta una historia, ya sea a través de sus majestuosas salas, sus hermosos jardines o sus impactantes vistas panorámicas. Los visitantes que exploran el castillo no solo tienen la oportunidad de conocer más sobre la historia de México, sino también de sumergirse en un lugar lleno de belleza, arte y cultura. Las leyendas y los misterios que rodean al castillo, como el fantasma de la emperatriz Carlota, añaden una dimensión mística y fascinante a este lugar histórico. A través de los años, el Castillo de Chapultepec ha capturado la imaginación de muchos y ha sido una fuente de inspiración para artistas, escritores y cineastas. Hoy en día, el Castillo de Chapultepec sigue siendo un símbolo de orgullo nacional y un espacio vital para la cultura y la educación en México. Con su rica historia y su continua relevancia cultural, el castillo sigue siendo un tesoro invaluable para la Ciudad de México y para el país en su conjunto. Esperamos que hayas disfrutado de este recorrido por la historia y la belleza del Castillo de Chapultepec. Te invitamos a visitarlo y a descubrir por ti mismo todo lo que este lugar único tiene para ofrecer. Muchas gracias por ver este video. No olvides darle like, compartirlo y suscribirte al canal. Hasta la próxima.